Alejandro se paró en medio de la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, con el uniforme impecable del ejército español apretado contra su pecho. Cuando su tío gritó, «Este maricón no merece estar aquí. Ha deshonrado a la familia». El silencio cayó como una bomba. Y todos los ojos se clavaron en él. Pero entonces el novio, Miguel, se giró desde el altar. Levantó la mano en un saludo militar perfecto y dijo, «Yo soy el que lo ama. Y esta boda es una farsa». El caos estalló en murmullos y jadeos. Mientras Alejandro sentía su mundo derrumbarse y reconstruirse en un instante. Alejandro había llegado a la boda con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Hacía meses que no veía a Miguel. Su amor secreto. El hombre con quien había compartido noches robadas en barracones militares y apartamentos ocultos en las afueras de la capital. Miguel. El primo lejano de su familia. Iba a casarse con Elena. Una mujer de buena familia. Para cumplir con las expectativas de una sociedad que aún susurraba prejuicios en las sombras de la modernidad española. Alejandro. A sus 32 años. Era capitán en el ejército de tierra. Un hombre forjado en la disciplina y el silencio. Su vida era una fachada, medallas en el pecho. Pero un vacío en el alma. Había crecido en una familia conservadora de Sevilla, donde su padre, un general retirado, repetía que los hombres de verdad no se doblan. Desde joven, Alejandro había aprendido a enterrar sus deseos, a fingir interés en mujeres durante las fiestas familiares, a evitar miradas prolongadas en los vestuarios. Pero Miguel había cambiado todo eso. Se conocieron en una reunión familiar en Andalucía. Hace 3 años. Miguel. Entonces un ingeniero civil de 27 años. Con esa barba ligera que Alejandro adoraba rozar en la oscuridad. Había sido el primero en romper el hielo. Capitán. No te cansas de llevar esa armadura todo el tiempo, le había dicho con una sonrisa juguetona. Alejandro se rió por primera vez en meses. Y esa noche, bajo las estrellas de un patio sevillano, compartieron un beso que selló su destino. Desde entonces, su relación fue un baile peligroso, mensajes encriptados, encuentros en hoteles discretos, promesas susurradas de un futuro imposible. Miguel provenía de una familia aún más rígida, con un padre que dirigía una empresa constructora y esperaba nietos para perpetuar el legado. Si salimos a la luz, nos destruirán, le decía Miguel. Y Alejandro asentía, sabiendo que en el ejército, a pesar de las leyes progresistas, el machismo persistía como una herida abierta. El día de la boda, Alejandro se había prometido mantener la compostura. Llegó temprano, ajustando su corbata en el espejo del coche, recordando la última llamada con Miguel, tengo que hacerlo. Ale. Por mi familia. Pero te amo. Esas palabras le dolían como cuchillas. Entró en la iglesia, saludando a parientes lejanos con apretones firmes. Su madre, una mujer devota de 60 años, le besó la mejilla, estás tan guapo. Hijo, ¿cuándo nos darás una nuera? Él sonrió forzado, ignorando el nudo en su estómago. Elena, la novia, era hermosa en su vestido blanco. Pero Alejandro no podía mirarla sin sentir celos irracionales. Miguel. Al altar. Parecía un prisionero en su propio traje. Entonces llegó el tío Ramón, el hermano mayor de su padre. Un hombre tosco de 65 años que siempre olía a tabaco y prejuicios.
Durante la ceremonia. Cuando el sacerdote hablaba de la unión sagrada. Ramón se levantó de golpe. Basta de hipocresías. Todos saben que Alejandro es un desviado. Lo vi besando a un hombre en una foto que circulaba en el grupo familiar. No debería estar aquí contaminando esta boda santa. Las palabras retumbaron en las bóvedas góticas. Alejandro se congeló. El rostro pálido bajo el sol que filtraba por las vidrieras. Murmullos crecieron, es verdad. ¡Qué vergüenza! El ejército debería expulsarlo. Su padre lo miró con ojos de acero. Su madre ahogó un sollozo. Alejandro sintió el peso de décadas de represión aplastándolo. Quería huir. Negar. Pelear. Pero solo pudo quedarse allí. Erguido como un soldado. Pero Miguel no lo permitió. El novio, con el rostro enrojecido, se apartó de Elena, quien lo miró confundida. Levantó la mano en un saludo militar. Un gesto que solo un amante conocería, el saludo que Alejandro le había enseñado en sus noches privadas. Deténganse. Alejandro no es el desviado. Yo lo amo. Esta boda es por presión. Elena lo sabe. Es mi amiga. Pero no mi amor. Lo siento. Familia. Pero no puedo vivir más en la mentira. El silencio fue ensordecedor. Roto por el llanto de la madre de Miguel. Elena. Sorprendentemente calmada. Asintió, es verdad. Lo hicimos por apariencias. Alejandro. Con el corazón acelerado. Dio un paso adelante. Pero su padre lo detuvo con una mano firme, hijo. ¿Es esto cierto? La iglesia se convirtió en un campo de batalla emocional. A partir de ahí, el caos se desató. Parientes gritaban. Algunos defendían. Otros condenaban. Alejandro y Miguel fueron arrastrados a una sacristía por el sacerdote, quien intentaba mediar. En la España de hoy, el amor no debería ser pecado, dijo el cura. Pero las palabras se perdían en la tormenta. Alejandro miró a Miguel, ¿por qué ahora? Podrías haberlo evitado. Miguel respondió, porque verte humillado me rompió. No podía casarme sabiendo que te perdía. ¿Fuera? La familia se dividía, los jóvenes aplaudían la valentía. Los mayores invocaban tradiciones. Alejandro pensó en su carrera, ¿sobreviviría un capitán gay en un ejército a un conservador? El precio de la verdad empezaba a revelarse. Horas después. En un bar cercano. Alejandro y Miguel se sentaron solos. Mi padre me desheredará, dijo Miguel. El mío me mirará con decepción eterna, replicó Alejandro. Pero en sus ojos había un atisbo de libertad. La humillación había sido el catalizador. Pero el camino adelante era incierto. Alejandro recordó su juramento militar, lealtad. Honor. ¿Era honorable vivir en la sombra? Esa noche. Durmieron juntos por primera vez sin miedo. Pero al amanecer. Las llamadas de familia empezaron, amenazas. Súplicas. Silencios. El conflicto apenas comenzaba. Los días siguientes a la boda fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Regresó a su base en Zaragoza, donde el rumor ya se había extendido como pólvora. Compañeros lo miraban de reojo en los pasillos. Algunos con solidaridad disimulada. Otros con desdén verle oculto. Capitán.
¿Es verdad lo de la boda?, le preguntó un sargento de confianza. Alejandro. Con la voz firme. Respondió, sí. Y no me arrepiento. Pero por dentro. Dudaba. Su superior. Un coronel de 55 años. Lo llamó a su oficina, Alejandro. El ejército valora la discreción. Esto podría afectar tu ascenso. Era un eufemismo para discriminación. Alejandro asintió. Pero sintió la traición, había servido con honor en misiones en África. Arriesgado su vida. ¿Y ahora esto? La presión social en España. A pesar de las leyes de matrimonio igualitario desde 2005. Persistía en instituciones tradicionales como el ejército. Miguel. Por su parte. Enfrentaba su propio infierno en Madrid. Su padre. Don Carlos. Un empresario de 62 años con bigote gris y temperamento explosivo. Lo había echado de la empresa familiar. Eres una vergüenza. ¿Cómo pudiste humillarnos así?, gritó en la sala de estar de su mansión en La Moraleja. Miguel. Con lágrimas en los ojos. Replicó, papá. Amo a Alejandro. No es una elección. Es quien soy. Pero don Carlos no cedió, elige, tú, amor, o tu familia. Miguel eligió el amor. Pero el precio fue alto. Perdió su trabajo. Su herencia. Y amigos que se alejaron. Elena. La novia. Lo apoyó, hicimos lo correcto. Yo también estaba atrapada en expectativas. Pero Miguel se sentía traidor, había arrastrado a Alejandro al ojo público sin consultarlo. Alejandro y Miguel se reunieron en un apartamento modesto en el barrio de Chueca. El corazón gay de Madrid. Debimos planearlo mejor. Dijo Alejandro. Abrazándolo. No. La espontaneidad nos salvó. Respondió Miguel. Pero las discusiones surgieron, Alejandro quería discreción para proteger su carrera. Miguel anhelaba visibilidad para inspirar a otros. No soy un activista. Soy un soldado, exclamó Alejandro. El conflicto interno de Alejandro era profundo, ¿era cobarde por querer volver a la sombra? Recordaba su infancia. Cuando su padre lo obligaba a jugar fútbol en vez de dibujar. Diciéndole, los niños no lloran. Ahora. Lloraba en silencio. Cuestionando si el amor valía la ruina. La familia de Alejandro no tardó en intervenir. Su hermana mayor. María. De 35 años y madre de 2 niños. Lo llamó, hermano. Mamá está destrozada. Dice que fallaste como hijo. Alejandro viajó a Sevilla para confrontarlos. En la casa familiar. Con olor a paella y tradición. Su padre lo esperó en el salón. Hijo. El ejército es tu vida. Vas a tirarlo por un capricho. Alejandro. Con voz temblorosa. Confesó, no es capricho. Papá. Amo a Miguel como tú amas a mamá. El general se levantó, eso es contra natura. En mi época. Los expulsaban. La discusión escaló. Con su madre mediando, Dios nos enseña a amar. Pero la sociedad. Alejandro salió herido. Sintiendo el peso de generaciones de represión. Mientras tanto, Miguel enfrentaba una traición inesperada. Un amigo de infancia. Javier. Filtró detalles íntimos a la prensa local. Un titular en El País, escándalo en boda, oficial gay y novio confiesan amor prohibido. Miguel se sintió expuesto. Vulnerable.
Llamó a Alejandro, nos están destruyendo. Alejandro. En su base. Vio el artículo y sintió rabia. Decidió actuar, contactó a un abogado para demandar por difamación. Pero el daño estaba hecho. Compañeros lo evitaban. Misiones se le negaban. Esto es discriminación. Pensó. Pero probarlo era difícil. En una noche de insomnio, Alejandro reflexionó sobre sus elecciones. ¿Debió negar todo en la boda? ¿Era Miguel egoísta por confesar? El amor los unía. Pero la sociedad los separaba. Miguel. En Madrid. Buscó apoyo en grupos LGBT, necesito entender cómo sobrevivir. Allí conoció historias similares, hombres que perdieron todo por ser auténticos. Vale la pena. Le dijo un activista. Miguel decidió presionar a Alejandro, debemos luchar juntos. No escondernos. La tensión culminó en una cena en Chueca. Miguel. Mi carrera pende de un hilo. Dijo Alejandro. Y mi vida también. Replicó Miguel. Discutieron sobre lealtad, a la familia. Al país. O al amor. Alejandro sintió el dilema moral, su juramento militar contra su identidad. Al final. Se besaron. Pero la grieta se ampliaba. Fuera. La lluvia madrileña lavaba las calles. Pero no sus dudas. El conflicto escaló cuando el ejército inició una investigación interna sobre Alejandro. Capitán. Hay quejas de moral baja en su unidad. Le dijo el coronel en una reunión formal. Alejandro sabía que era pretexto, sus compañeros conservadores lo veían como una distracción. Señor. Mi vida personal no afecta mi deber. Defendió. Pero el coronel suspiró, en el ejército. Todo afecta. Alejandro salió furioso. Llamando a Miguel, me están acorralando. Miguel. Ahora trabajando freelance en ingeniería. Propuso, renuncia y ven conmigo. Podemos empezar de cero. Pero Alejandro se negó, el ejército es mi identidad. ¿Quién soy sin él? La familia de Miguel no cedía. Don Carlos organizó una intervención, tíos. Primos. En la mansión. Hijo. Esto es una fase. Ve a terapia. Dijo. Miguel. Con voz firme. Respondió, no es fase. Es mi verdad. Pero una tía reveló, sabíamos de tus encuentros con Alejandro hace meses. Intentamos protegerte. Miguel se sintió traicionado, su propia familia espiaba. Salió enfurecido. Conduciendo a Zaragoza para ver a Alejandro. En la base. Esperó fuera. Y cuando Alejandro salió. Lo abrazó, nos vigilan todos. Esa noche. En un hotel. Planearon, debemos confrontar a nuestras familias juntas. La confrontación ocurrió en una cena familiar en Sevilla. Invitando a ambos clanes. Alejandro y Miguel llegaron de la mano. Un gesto audaz. Su padre abrió, esto no es bienvenido aquí. Don Carlos añadió, estás corrompiendo a mi hijo. Las acusaciones volaron, prejuicios religiosos. Miedos sociales. María. La hermana de Alejandro. Defendió, el amor es amor. ¿Por qué tanto odio? Pero los mayores no cedieron. Miguel confesó, papá. Si no me aceptas. Me pierdes. Don Carlos lloró, eres mi hijo. Pero esto duele. Alejandro vio el dolor, generaciones chocando.
El punto de quiebre vino cuando un primo homófobo, Luis, de 28 años, atacó físicamente a Miguel. «Maricón», gritó, empujándolo. Alejandro, con instinto militar, intervino, derribándolo. «No toques a mi hombre». El caos estalló, puños, gritos. La policía llegó. Pero no hubo cargos. Alejandro se sintió culpable, su amor causaba violencia. En el hospital. Con Miguel magullado. Reflexionó, ¿vale la pena este daño? Miguel. Recuperándose. Cuestionó, tal vez debimos quedarnos en secreto. Pero Alejandro. Por primera vez. Dijo, no. La verdad nos libera. Aunque duela. Buscaron terapia, un psicólogo en Madrid les ayudó a navegar el trauma. El conflicto interno es el peor enemigo. Dijo. Alejandro admitió su miedo al rechazo. Miguel su culpa por la confesión impulsiva. La sociedad amplificaba el drama. Amigos los abandonaron. Pero otros surgieron, un grupo de veteranos gays en el ejército contactó a Alejandro. No estás solo. Dijeron. Inspirado. Alejandro escribió una carta abierta en un blog militar, ser gay no me hace menos soldado. El post viralizó, atrayendo apoyo y odio. El ejército, presionado, pausó la investigación. Pero la traición final vino de dentro. El sargento de Alejandro, un amigo, filtró detalles a la prensa, el capitán usa su rango para seducir. Alejandro se sintió destruido, ¿quién confiar? Confrontó al sargento, ¿por qué? Por moral. Respondió. Alejandro pidió traslado. Pero dudaba de todo. En una noche crucial, Miguel propuso, casémonos nosotros. Muestremos al mundo. Alejandro vaciló, ¿después de todo esto? El dilema moral pesaba, elegir amor o estabilidad. Alejandro y Miguel decidieron avanzar. Pero el camino fue tortuoso. Alejandro solicitó una licencia en el ejército, usando el tiempo para reflexionar. Viajaron a Barcelona, buscando anonimato en las Ramblas. Allí, en una plaza soleada, Miguel arrodillado propuso, «Cásate conmigo». Alejandro aceptó. Lágrimas en los ojos, sí. Pero con condiciones. No más impulsos. Planearon una boda discreta, invitando solo aliados. María organizó, os lo merecéis. Pero las familias se enteraron. Y don Carlos llamó, si lo haces. Estás muerto para mí. El padre de Alejandro añadió, no asistiré. El dolor fue inmenso. Pero prosiguieron. La boda fue en una capilla pequeña en Cataluña, con amigos LGBT y algunos compañeros. El sacerdote bendijo, el amor vence prejuicios. Alejandro. En civil. Miró a Miguel, pagamos caro. Pero aquí estamos. Después. En la luna de miel en Ibiza. Hablaron de futuro, ¿adoptaremos? ¿Cambiaré de carrera? Miguel sugirió, tú en seguridad privada. Yo en mi firma propia. Pero la realidad golpeó al volver, el ejército denegó ascenso a Alejandro. Citando disturbios. Él demandó por discriminación, ganando apoyo de ONGs. Los meses pasaron. Y la reconciliación familiar empezó tímidamente. La madre de Alejandro visitó, hijo. Te extraño. Lloraron.
Ella admitiendo, temía el que dirán. Don Carlos. Tras un infarto menor. Llamó a Miguel, no quiero perderte. La visita fue tensa. Pero un abrazo rompió el hielo. Acepto. Pero dame tiempo. Dijo. Alejandro. Ahora en un rol administrativo. Encontró paz. Escribió un libro sobre su experiencia, Soldado en la sombra. Inspirando a otros. Miguel prosperó en su negocio. Y juntos abogaron por derechos LGBT en el ejército. Pero no todo fue feliz. Amigos perdidos. Carreras alteradas. Daños emocionales persistían. Alejandro a veces despertaba sudando. Soñando con la humillación. Miguel lidiaba con culpa, fui egoísta. Su terapeuta dijo, las elecciones correctas duelen. Al final. Su amor endureció. Forjado en fuego. En una cena aniversario. Alejandro levantó la copa, por las batallas ganadas. Miguel sonrió, y las perdidas. ¿Fue la confesión impulsiva de Miguel un acto de valentía o una traición egoísta que causó más daño que bien?